momento les presentamos a nuestra querida amiga Lorel Quiles. Adoración Backstage. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Lorel? Qué bueno estar, qué bien, gracias al Señor. Qué bueno poder escucharlos otra vez y estar con ustedes esta semana. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Bienvenida a casa, Lorel. Ajá. Gracias. De verdad que para mí es un honor. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Tengo que agradecerle a Nueva Vida. Todas las semanas me escriben personas de cómo la cápsula y este segmento y otros segmentos de Nueva Vida. De verdad que tenemos recursos excelentes aquí. Así es. Así, gracias por siempre dar la cara y mantener posturas. Estamos aquí en el nombre del Señor, aún en Atlanta, pero cerca de corazón. Qué bueno. Yo sé que sí. Bueno, hoy quiero comenzar con algo que publiqué ayer en mis redes sociales y dice así: un huracán me hizo hablar con vecinos con los que nunca hubiese hablado. Una enfermedad me hizo escuchar otras historias que jamás hubiese escuchado. Un tropiezo me hizo valorar más la gracia que se me ha entregado. Y el tema de hoy es hasta que me tocó a mí. Hasta que me tocó a mí. Yo no sé ustedes, compañeros, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de estar en un lugar en nuestra vida donde jamás pensamos estar. De repente nos llega en este punto de nuestra vida una fuerte tormenta, una fuerte crisis, una enfermedad que jamás pensamos tener, a pesar de que nos cuidamos lo mejor posible. O hicimos algo que le aconsejamos a otras personas que no hicieran. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, yo de verdad, a mí me ha sucedido que a veces le aconsejamos a alguien, no hagas esto, y hasta predicamos de eso, y hasta a veces marroneamos a otros con unas cosas que de repente nosotros tropezamos ahí o nos encontramos en esa situación. Todos, aún el más santo de nosotros, ha estado en este espejo, ¿verdad? Y un vivo ejemplo de esto es Pedro. Pedro pensaba ser reconocido y coronado como el protector y mejor amigo de Jesús, pero en un momento determinado se encuentra frente a este espejo, ¿verdad?, del vil traidor y mentiroso. Así que a todos en algún momento de nuestra vida nos ocurre esto, y aunque esta situación y esta realidad pueda ser dura, pueda ser vergonzosa, muchas veces tendrá que ser necesaria para que seamos adiestrados en la empatía y en la compasión. Y hoy yo quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que es la empatía y la compasión en el día de hoy. La empatía, miren esto, la empatía es tener conciencia hacia las emociones de otras personas y un intento de comprender cómo se sienten. Es imaginarme que yo estoy en el lugar de esa persona para comprenderle mejor. La compasión es la respuesta emocional a la empatía y crea un deseo de ayudar. Es el impulso que me lleva a ayudar a esa persona. Y sin duda, Dios no quiere que solamente solo comprendamos a otros, sino también desea que sirvamos a otros tal como lo hizo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que no logran empatizar con otros hasta que les toca a ellos esa misma situación o una situación similar. Y yo les voy a contar un evento, una historia, ¿verdad? Esta muchacha vino donde mí en una ocasión y me habló de que estuvo pasando por el proceso de un fuerte divorcio. Entonces ella va a cenar con sus amigas y en medio de la cena ella no puede más e irrumpe en llanto. Esta muchacha era bien reservada, no contaba sus cosas a nadie, pero en esta cena ella se desahogó con sus amigas y empezó a llorar. Dos de sus amigas la abrazaron, simplemente se limitaron a abrazarla y a escucharla, pero otra de ellas, que tendía a ser como que la más sanguínea, la más graciosa de todas, comienza a decirle, ay, yo no sé por qué tú te pasas llorando por todas las esquinas, tú no tienes que estar llorando por ese hombre que no vale la pena, ay no, si fuera yo, decía ella, si fuera yo no estaría llorando como una Magdalena por todas las esquinas, no, yo me zapateo de eso y yo soy feliz con mi vida, sé feliz. Obviamente, esta muchacha que estaba pasando ahí en el momento, estaba en medio de este proceso, pues obviamente se sintió incómoda, se sintió mal. La otra amiga pues le estaba diciendo que no llorara por todas las esquinas, ¿verdad? Y de hecho ella me dijo, me abstuve de salir con mis amigas desde ese punto en adelante, porque de verdad que ese momento para mí fue bien crítico. Ahora, esta otra amiga, 2 años más tarde, ¿qué pasó? Pasó por el proceso del fuerte divorcio, y entonces era ella quien estaba llorando, ¿verdad?, por todas las esquinas. La realidad es que muchas veces
no logramos comprender el dolor y la situación de otros hasta que pasamos por una situación similar. Jesús, sin embargo, siempre ustedes van a ver que a mí me gusta hablar mucho de Jesús. Jesús fue empático y compasivo pasando y aún no pasando por ciertas situaciones. Por ejemplo, Jesús sabe lo que es sentir la amenaza de muerte. A Jesús desde niño lo querían matar. Jesús sabe lo que es sentirse rechazado aún por los de su propia casa. Así que si tú has sentido rechazo, Jesús es empático, Jesús entiende lo que es el rechazo. Los jefes de la sinagoga querían callar a Jesús, así que Jesús también sabe lo que es que los líderes no crean en ti. Hay jóvenes, hay gente que dice, no me dan oportunidad de yo emplear mis talentos aquí, no creen en mí. Mira, Jesús sabe lo que es que también aún los líderes no crean en ti. Jesús sabe lo que es ser amado por conveniencia. Muchos lo seguían por el provecho de las sanidades y la abundancia de pan, pero no porque Él era importante para ellos. ¿Te imaginas que alguien a quien amas y por quien has entregado toda tu vida de repente te deje por otra persona? ¿Sabes qué? Jesús entiende perfectamente esto también. El mismo pueblo a quien Jesús amó y para los cuales hizo provisión y grandes milagros, escogieron a Barrabás en su lugar. Así que Jesús entiende también esto. A Jesús lo juzgaron mal y cuántos de nosotros no hemos sentido eso y hemos sido afectados porque alguien nos acusa de mala manera, nos acusa falsamente. Jesús sabe lo que es eso. Ahora, esto me impresiona porque miren hasta qué punto Jesús se hizo empático y cercano a nuestro dolor. Jesús se sintió abandonado por su Padre cuando fue a la cruz. Miren hasta dónde llega la empatía de Jesús, que no solo es una empatía subjetiva, sino real. Dice la Biblia que cuando la culpa, la suciedad, la iniquidad de nuestros pecados fue sobre Jesús en la cruz, por primera vez Jesús se sintió desconectado, abandonado por su Padre. Se hizo cercano a nosotros aún hasta en ese sentimiento, ¿verdad?, de abandono que muchas veces podemos experimentar. Estas son las cosas, algunas de las cosas, ¿verdad?, por mencionar así a vuelo de pájaro, que Jesús experimentó y por ende es empático con nosotros. Ahora, miren esto. Jesús no tuvo que adulterar para entender o comprender la vergüenza de la mujer adúltera. Él no tuvo que mentir para comprender el dolor de Pedro. Él no tuvo que robar para entender la culpa del ladrón a su lado. Aunque Jesús no pecó, Él fue empático con el dolor producido por el pecado de nuestra naturaleza caída. Él se duele con tu pecado y el mío. Y eso, amados, es empatía. Ahora, y aquí voy a la segunda parte de este mensaje, que espero que lo compartan y que nadie se lo pierda. Es importante, sobre todo en este tiempo donde se habla tanto de la empatía, es importante entender lo que no es empatía, porque muchas veces pueden usar este tema de la manera incorrecta y crear mucha confusión. Vamos a ver, empatía no es aceptar la conducta inmoral e incorrecta de otra persona. Por ejemplo, yo tengo que ser empática comprendiendo las razones por las cuales un niño se porta mal en el salón o es bully de otros niños. Tengo que estar dispuesta a tener compasión sentándome y hablando con él, ¿verdad? Y escuchar su historia, conocer las razones por las que quizás se comporta como se comporta. Eso es empatía y compasión. Yo me siento con él, ¿verdad?, en respuesta a la empatía. Este niño puede venir de un hogar de maltrato, quizás ha pasado por el abandono, por el abuso sexual, ¿verdad? Yo tengo que ponerme en su lugar para tratar de entenderlo y ofrecerle la ayuda que él necesite. Ahora, comprenderlo no es lo mismo que aceptar y celebrar esa conducta, ¿ves? Yo no puedo permitir que ese niño prosiga con esa conducta en mi salón de clases, no solo porque va a afectar a otros niños, sino porque él va a fracasar, ¿ok? Así que comprender y justificar una conducta son dos cosas completamente distintas. Y un ejemplo clásico de esto fue la mujer sorprendida en adulterio, el ejemplo clásico en Juan 8. Casi todos nos enfocamos en el hecho de que nadie pudo lanzarle la piedra, ¿verdad? Y en el asombroso y bendito hecho de que Jesús, pudiendo hacerlo, tampoco lo hizo. Yo sé que Jesús en ese momento podía comprender su dolor y su vergüenza. Él se hizo cercano, él se hizo empático ante esta realidad, al punto de que ella no pidió perdón y sin embargo él la perdonó. Sin embargo, miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 11. Dice, yo tampoco te condeno. Ahora, vete y no peques más. No continúes teniendo relaciones sexuales ilícitas.
No continúes en esa conducta. El hecho de que Jesús fuese empático y no la condenara arrojándole la piedra no era en lo absoluto una celebración y aprobación de su pecado. Jesús no le dijo a ella, ¿sabes qué? Sé feliz y olvídate de lo que piensen los demás. Haz lo que sientas y lo que quieras con tu vida, que yo estoy aquí para defenderte no matter what. No. Jesús fue empático con su vergüenza, pero fue recto y firme frente a su condición. Aquí hay algo que no está bien, que no te hace bien, que yo no apruebo, no continúes en eso. Otra cosa que no es empatía, ¿ok? La empatía no es normalizar, banalizar, que significa ser liviano, ni hacer incierto el pecado. Fíjense, la multitud tuvo que ponerse en evidencia, se puso en evidencia, ¿verdad? Y ellos tuvieron que irse porque se puso en evidencia que realmente todos hemos pecado. Y eso se puso en evidencia en esa escena. Sin embargo, en ningún momento Jesús le dijo a esta mujer, viste, todo el mundo peca, olvídate de eso es normal. Total, si todos lo hacen, ¿verdad que no? Jesús no le dijo eso. No le dijo, viste que todos pecan, olvídate, el pecado de ellos es diferente, pero tú olvídate, nadie te puede decir nada. No. De hecho, miren el peso con el que Jesús toma este asunto en Mateo 5, versículos del 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren esto, para los que piensan que Dios toma esto liviano. No que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús aquí está usando obviamente una hipérbole para transmitir el peso que él le da a una vida de pecado sin arrepentimiento. No es que no pequemos, es que persistamos en ello, ¿verdad? Es una vida de pecado sin arrepentimiento. Cualquiera, escúchame bien, cualquiera que te insinúe y que te predique que todo lo que haces está bien para Dios, que el pecado no es nada y que como todos lo hacen es normal, te está mintiendo. Eso no es empatía, eso no es amor, eso es mentira. Jesús tuvo amor por esta mujer, pero su amor no vino a normalizarle el pecado, sino a limpiarlo de su vida con la verdad. De hecho, Corintios dice que el amor no hace nada indebido y también dice que no se goza de la justicia, sino se goza ¿en qué? La verdad. Exactamente, el amor se goza de la verdad. Y fíjense que dice, yo diría, no se goza de la injusticia, se goza de la justicia, ¿verdad? Pero dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque no hay justicia si no hay verdad. Sin embargo, hay gente que quiere justicia ignorando la verdad. Quieren ser amados sin la verdad. Quieren ser sanos sin la verdad. Pero no hay libertad, no hay sanidad, no hay orden, que la justicia es orden. No hay orden sin la verdad. Dios es amor, como dice mucha gente. Dios es amor y si Dios ama, pero Jesús dijo, yo soy la verdad también. Soy amor, pero soy la verdad. Así que las dos van de la mano. La multitud al final tuvo que tener compasión de esta mujer porque la verdad los puso en evidencia. Cuando les tocó a ellos ver su propia condición, tuvieron que comprenderla a ella. Por eso Dios no quiere que lancemos piedras a nadie. Esto no es para eso que estamos aquí. Él no aprueba que nosotros estemos lanzándole piedras a nadie por su pecado, sino que miremos primero el nuestro. Y tampoco aprueba la conducta del que persiste en pecar y hacer de su vida lo que quiere, que lamentablemente es como muchos toman este pasaje. Tanto lanzar piedras como exigir que nadie te diga nada, porque al igual todos son pecadores, ambas son actitudes de altivez de espíritu. Ahora, lo último que quiero compartir con ustedes, que no es empatía. Empatía no es intercambiar la verdad por mis afectos. Y este punto es bien importante. Empatía no es intercambiar la verdad por mis afectos. Lucas 14:6 dice, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Con esto Jesús obviamente no nos está diciendo que odiemos a nuestra familia. Aquí Jesús está estableciendo los límites de nuestras lealtades. Y yo sé que este punto a veces es bien difícil de digerir. Hay personas que han servido al Señor toda la vida, que han estudiado la palabra, que han predicado el evangelio, pero de repente uno de sus hijos, un hermano, un familiar,
toma otra postura en cuanto a la fe, llevando otro estilo de vida contradictorio a la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que como amamos tanto a esa persona, que de hecho podemos ser hasta nosotros mismos, porque aquí dice Jesús, si no te niegas a ti mismo, ¿verdad? Podemos ser hasta nosotros mismos. Como no podemos batallar contra eso, como no podemos salvar por nuestras propias fuerzas a alguien, lo que hacemos es que comenzamos a redefinir la palabra. Comenzamos a pensar, pues a lo mejor no es eso a lo que Dios se refiere. Comenzamos a buscar hasta en griego, arameo, en todas las definiciones, porque a lo mejor eso no es lo que Dios quiere decir. No, eso estaba mal hasta que me tocó a mí. Aquí aplica a el otro aspecto. Eso sí, Lorel, yo consideraba que eso estaba mal hasta que le tocó a un hijo mío y pude comprender. Comprenderás lo que te digo y entenderás, Lorel, como me ha dicho mucha gente, hasta que te toque a ti. Miren, muchas falsas teologías han nacido no por una mala motivación, todo lo contrario. Muchas han nacido de personas que no se querían perder o no querían que un ser amado se perdiera, y como no han podido cambiar por sus fuerzas, comenzaron a redefinir la Biblia. Cambiaron la verdad por sus afectos con el nombre de empatía, pero la empatía no es intercambiar la verdad por la mentira. Y es aquí donde Jesús nos llama a la lealtad a su palabra y nos dice: aunque te toque a ti, Juan Carlos, Moraima, Fernán, Lorel, aunque le toque a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tu amor por mí y por mi palabra tiene que estar por encima de tus afectos. Si no, y aquí Jesús lo dice, no puedes tener parte conmigo. Y yo creo, amados hermanos, que es hora de que dejemos de tomar como normal y como liviano aquello por lo cual Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, no es nada liviano. Que seamos honestos delante de su verdad y estemos dispuestos a aceptar que necesitamos su perdón, que necesitamos la limpieza de su vida en todos nosotros. Es hora de que entreguemos de todo corazón nuestra vida a Él, porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto no será posible, amados hermanos, mientras sigamos predicando o insinuando a otros que el pecado es normal, que el caos que viven es normal y que para Dios eso no es nada. Por otro lado, tenemos que como iglesia ser más empáticos, vivir en ese amor que no se goza en lanzarle piedras a los demás. El amor no se goza en lanzarle piedras, sino en poder presentarles la verdad que los pueda hacer libres y los pueda hacer salvos. Que podamos tener ese amor que se goza en servir y se goza en la verdad. Un amor que tiene a Jesús por sobre todas las cosas y por tanto puede ser justo con todo lo demás. Amén. 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 Poderosa palabra esta mañana, como de costumbre, Lorel. ¿Verdad? Gracias por hablarnos estas verdades que yo creo que todos necesitamos seguir escuchando. Yo creo que una de las cosas que más nos hace daño a los creyentes es que pensamos que la relación con Dios en un momento dado se convierte en seniority. ¿Verdad? Ya Él nos da beneficios y nos bendice por el tiempo que llevamos sirviéndole, no por obediencia. Y cuando nosotros divorciamos esos dos conceptos, nos metemos en aguas sumamente profundas. Así que te agradecemos siempre, ¿verdad? El estilo que Dios te ha dado para ministrarnos poderosamente la palabra. Amén. Me encantó la parte de la empatía. Jesús, más empático que Jesús no hay nadie. Jesús sabe lo que se siente el rechazo, sabe lo que es la muerte, sabe lo que es el dolor, el abandono. Así que si alguien hoy, como bien dijo Lorel, se siente abandonado, vendido, desechado, Jesús es empático porque Él pasó por eso. Gracias, Lorel. Amén. Por sembrar ese principio. Amén. Esto es un balance del Señor. Nadie nos va a entender más que el Señor. Ajá. Y nadie va a amar más nuestro bienestar que el Señor. Ajá. Así que corramos a Él hoy. Amén. Eso es. Gracias, Lorel. Lorel Quiles en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales me pueden buscar en Facebook, en Instagram, también lorelquiles.com. Ahí me pueden escribir y si me quieren contactar, agenda@lorelquiles.com. Muchas gracias, Lorel. Te queremos. Un abrazo. Abrazo. Bueno, se acerca Keropi Sánchez. Nadie se vaya.